Bienvenidos hermanos, este es un episodio más de Tierra Buena para el Día del Señor. Tenemos la presencia de Jaime Paredes, el padre Jaime Paredes. Jaime, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Y pues nos toca el primer domingo de Adviento. Las lecturas no parecen ser del Adviento, no parecen estar encaminadas a la historia de Navidad y de Belén son lecturas verdaderamente desconcertantes, porque nosotros pensamos que el Adviento es preparar la venida del Señor en la carne, la manifestación del Señor en la carne, es decir, el 25 de diciembre, el nacimiento del Señor, pero estas lecturas son desconcertantes, ¿no? Vamos a verlas, ¿no? Sí. Ajá. ¿Leo? Sí. Bien, vamos a ver. Vamos a entrar en este Adviento al ciclo de Mateo, es el ciclo A, dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 24, del 37 al 44. Así es. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: así como sucedió en tiempos de Noé, así también sucederá cuando venga el Hijo del Hombre. Antes del diluvio, la gente comía, bebía, se casaba, y hasta el día en que Noé entró en el arca. Y cuando menos lo esperaban, sobrevino el diluvio y se llevó a todos. Lo mismo sucederá cuando venga el Hijo del Hombre. Entonces, de dos hombres que estén en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. De dos mujeres que estén juntas moliendo el trigo, una será tomada y la otra dejada. Velen pues y estén preparados, porque no saben el día que va a venir su Señor. Y tengan por cierto que si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. También ustedes estén preparados, porque a la hora menos pensada vendrá el Hijo del Hombre. Muy bien. ¿Qué nos cuentas, Jaime? Pues, como dices que esto es desconcertante, porque tal vez hablar de Adviento significa hablar de la preparación para Navidad, el nacimiento de Jesús, pero pues está esta parte, llamémosle así, escatológica, final, Ajá. Como si preparáramos la venida del Señor, la que viene, la futura. Ajá. Entonces, este es el marco el contexto uh-huh. de este Evangelio. Iniciamos el ciclo de Mateo, el Evangelio de Mateo. Los estudiosos han visto en el Evangelio de Mateo 5 discursos a sus discípulos. Ajá. Está el Sermón de la Montaña, el discurso parabólico de parábolas, Ajá. El discurso sobre la misión de los discípulos, el discurso eclesiológico ya hacia la comunidad. Uh-huh. Y este discurso que comprende en los capítulos 24 y 25, el discurso escatológico del final de los tiempos. Este discurso escatológico, pues los que estudian más a fondo las Sagradas Escrituras lo han dividido en 3 partes. Primero describe catástrofes. Uh-huh. La descripción de catástrofes, el sol, la luna, habrá guerras, habrá todo. Uh-huh. Y después viene ya el anuncio propiamente de Jesús a sus discípulos. Velen y estén preparados. Y la tercera parte de este discurso a sus discípulos es ya el juicio, uh-huh. que pondrá a las ovejas a su derecha, a los cabritos a su izquierda, el juicio. Entonces, el texto que ahora escuchamos está en esta parte de velen. Ya cuando Jesús habla de todas estas catástrofes, los apóstoles, los discípulos se acercan para decirle cuándo, dónde. Uh-huh. Siempre pues con esa tendencia muy nuestra a querer saber el tiempo, a quererlo saber
a quererlo manejar, Para controlar, programarse, para ¿no? programarnos. ¿Cuánto tiempo tengo para pecar? Sí. Y ya, bueno, me arrepiento y me salgo, ¿no? Sí, muy programado, es Ajá. nuestra tendencia. Y lo cierto es que las palabras de Jesús hablan de, tú vas a seguir tu vida y Te Dios va a caer. llega, Dios llega. Esto es una experiencia pues que puede ser en el ámbito espiritual, yo lo veo también en el ámbito espiritual, en el ámbito social o familiar. Podemos estar haciendo nuestra vida y creer, llevando bien las cosas y llevándolas lo mejor posible, y Dios llega por un lado en el que no te esperas, a través de una experiencia, a través de un momento, a través de un acontecimiento que marca tu vida y le da un giro distinto. Eso es, lo cierto es que así llega Dios, y entonces empieza con estos ejemplos de Noé, el ejemplo de Noé, que todos hacían su vida hasta que llega Dios. Llega el diluvio. Y arrasa. Y así es la llegada. Ese es como el primer dato del Evangelio. Son elementos que nos pueden ayudar a entender el Evangelio de hoy. El primer dato es esta sorpresa. Es imprevista la llegada de Dios. No lo puedes programar. Yo lo refería un poco a la vida espiritual porque, bueno, podemos estar haciendo muchos retiros, mucha oración, muchas cosas para sentir que Dios llega a nuestra vida. Y yo creo que aparece a veces por otro lado, aparece otra vez por algunas otras experiencias. Yo lo pienso, a ver si te late mi ejemplo, porque yo en la primaria tuve una profesora que nos decía que no iba a avisar a la hora de que fuera a hacer el examen. Entonces, el examen nos llegó de sorpresa y todos reprobaron. Y entonces ya en el siguiente mes, pues estábamos estudiando la materia permanentemente, porque las materias que nos avisaban del examen, yo pues estudiaba un día antes, pero la materia que no nos avisaban cuando era el examen, la tenía que estar repasando diariamente, porque no fuera que en ese día nos cayera el examen. Yo así veo las palabras del Señor, como una sorpresa para que nosotros estemos vigilantes, preparados todo el tiempo. Sí, claro. De hecho, así concluye el Evangelio del día de hoy. Estén preparados, vigilen, estén en vela. Es como la vivencia constante. Sí. ¿No? La vivencia constante de la esperanza, de la confianza en el regreso del Señor, en la venida del Señor. Sí, por supuesto que es no saber el tiempo ni la hora abre la posibilidad de vivir la vida de una manera distinta. Plenamente. Sí. Hay una anécdota muy conocida en el clero de este padrecito que estaba jugando cartas con sus amigos y que le dice el presidente municipal al cura del pueblo: señor cura, ¿usted está seguro del juicio? Sí, estoy seguro. Y si ahorita le llegara la muerte, ¿qué haría? Pues seguir jugando, porque pues el que está preparado puede vivir su vida plenamente, no se preocupa. El que no está preparado pues tiene mucha angustia del que le pesque el ramalazo, el periodicazo en algún momento, pero el que está en paz, el que está haciendo lo que tiene que hacer, es una sensación de mucha libertad. Cuando yo, porque ya tengo mis años, cuando tengas mis años comenzarás a ver que... Ya falta poco. Sí, comenzarás a ver que las cosas se ven muy distintas. Cuando yo en el examen, en la reflexión, veo que ya se acerca la hora. No sé cuándo, porque no tengo una bolita mágica y ni quiero saberlo, pero cuando ya se acerca la hora, tengo que estar constantemente pensando en dejar todo en paz, en dejar todo claro, ¿no? Tener mi testamento, mis cosas en orden, pues el instituto en orden, todo lo que hago en la vida, la parroquia en orden, porque si me dijeran el final va a ser dentro de 20 años,
Pues yo 19 años me la dedico a pachanguear y el último momento me dedico a ordenar mi vida. Pero al no saber, al pensar que me va a llegar el encuentro, como lo decías la semana pasada, el encuentro en sorpresa, tengo que prepararme. Sí, sí, y esto pues ya aparece el otro elemento de este evangelio. El día del Señor es sorpresivo, ¿no? Es sorpresivo. ¿Y en qué consiste el día del Señor? Pues que es el tiempo en que Él dispone para llegar a nuestra vida, para entrar. Es, pasándolo a la historia del pueblo de Israel, pues es varias intervenciones de Dios, ¿no? Para guiar, para impulsar, para amonestar, es Dios acompañando la historia en momentos puntuales. Entonces, hablar del día del Señor, así como sorpresivo, produce, sí, el siguiente elemento de este evangelio, que es la vigilancia, estar en vela. Andaba yo leyendo sobre la vigilancia, el estar en vela, y me llamó mucho la atención que velar en sentido propio significa renunciar al sueño de la noche. El renunciar al sueño de la noche. Uno mismo renuncia al sueño de la noche y ya se le da todo esta imagen simbólica, vivir en la noche, pero no ser de la noche. Estar en la noche, pues estar vigilando en la noche sin ser de la noche. La noche no como estar elemento de cayendo maldad. en la inconsciencia, Sí, ¿no? Sí. Estar muy consciente. Muy conscientes. El que vela está consciente, está alerta. Sí. Sin embargo, el que duerme, que no es precisamente que no podamos dormir en la vida, hay que descansar y dormir, pero la actitud es estar consciente de las cosas. Sí. No estar inconsciente. Y en este elemento simbólico de la noche, ¿no? Estar despiertos en la noche. Y también veía esto de estar en vela, es también un combate, es estar en combate, es en un combate constante. Si bien el combate es lleno de esperanza por encontrarnos con Dios, pero es un combate, es una lucha, es cansancio, es fatiga, es también todo este aspecto de la vida que significa pues la lucha. Me llama la atención esta lucha en donde aparece Jesús en Getsemaní, ¿no? Es un combate en donde va a ser ya la voluntad del Padre, la va a cumplir, y ese es el momento de lucha, ¿no? Y curiosamente les dice a sus discípulos: velen y hagan oración para no caer en la tentación. Entonces, sí, estar alertas, es ese sentido de lucha también, esto de estar vigilantes. Los apóstoles cayeron en el sueño, en la inconsciencia de lo que estaba pasando. No fuerza que no se pueden dormir, sino el simbolismo que representa es el estar conscientes de lo que va a pasar. Y eran muy inconscientes. Muy inconscientes. Entonces, esa parte de velar, estar en vela, de lo que significa la lucha, de lo que significa estar más plenos, vivir en la esperanza, porque también no sabemos ni el día ni la hora, y se abre el horizonte de una vivencia mucho más profunda de la vida, y también es de lucha, de combate. Y eso como que nos distingue, ¿no? Nos distingue de otros, del mundo que vive en las tinieblas, del mundo que está inconsciente, con muchas cosas que son distractores, ¿no? Distractores, las cosas materiales, que no son malas, pero cuando nos distraen de lo importante, de la generosidad y del amor entre los hermanos, es un vivir como inconscientes, ¿no? Como drogados. Ahorita que lo estás comentando, yo lo visualizo así, como entre la inconsciencia y entre los que quieren el control de saberlo todo, de dominarlo todo, de saber cuándo es el día, cuándo llega Dios, y controlarlo todo, y en la inconsciencia de no saber y no saber nada. El cristiano está en esta lucha, en este camino. No sabe el tiempo, pero no está en inconsciencia, sino que camina con esperanza la vida. Y esta diferencia, yo creo que el Señor nos la explica muy bien, como muy elocuentemente, cuando dice: dos están en el campo, uno será tomado y el otro dejado. Dos están moliendo, dos mujeres moliendo, una será tomada y la otra dejada. Es decir,
es una actitud que diferencia a las personas. Los que están en vela serán tomados, serán dignos del encuentro, pero los que no están en vela, están como dormidos, aunque estén trabajando, aunque estén haciendo sus cosas, serán dejados, es decir, no entrarán al ámbito del encuentro. No significa que en un primer momento que serán condenados en el infierno, no. Uno será tomado, es como una reminiscencia de la fe de Israel, que hablaba del encuentro como un arrebato, ¿no? Uno será tomado y el otro dejado, el abandonado a su suerte. Y entonces, pues con palabras un poco sofisticadas, el Señor nos está diciendo de la diferencia entre unas personas y otras, ¿no? Las que esperan, las que saben esperar. Sí, ya después el Evangelio de Mateo va a profundizar más sobre lo que significa vigilar. Adelante viene pues la imagen del criado fiel. Viene el ejemplo también de las 10 doncellas, las 10 vírgenes y los 3 administradores que se les pide cuentas. Esas parábolas, esos ejemplos serán para profundizar lo que ahorita ya Jesús dijo: estén en vela, estén alerta, vivan así. Vivan así, porque no todo es igual, ¿no? No vivir es igual. Vivir de una forma o de la otra no es igual, porque unos tienen una recompensa del encuentro y otros no. Sí, serán dejados, abandonados. ¿Qué más nos cuentas? Pues sería esos puntos prácticamente los que aparecen en el Evangelio. La sorpresa. En cuestión de Noé y del diluvio, la sorpresa del encuentro, de la llegada de Dios. Que no tenemos, en otros pasajes dice que no nos atormentemos, no nos moramos del miedo, porque pues van a suceder guerras, hambre, persecuciones, pero aún no es el fin. No tenemos ninguna señal. Y como lo decíamos la vez pasada, cuando hay una señal que dicen la gente, en el 2014, pues no, la verdad es que si es una señal, pues no es señal, porque nadie sabe ni el día ni la hora. Exactamente. Entonces lo sorpresivo es también este punto del Día del Señor, es Dios que acontece en nuestra historia. Sí. O sea, eso es importante resaltarlo. No es un Dios que está lejos, no vamos nosotros hacia Dios, por así decirlo, ¿no? Yo sé que vamos hacia Dios, nuestro camino es hacia allá, pero es Dios quien va a llegar, Él va a acontecer, Él entra en nuestra historia, y eso se le llama Día del Señor. Ese Día del Señor lo tenemos también en nuestro culto, en nuestra vivencia de la fe, en la celebración. Le llamamos así el domingo, Día del Señor, bien que interviene contundentemente. Cuando en este fin de año litúrgico he estado reflexionando mucho con la comunidad en las misas del día, las misas diarias. Estábamos viendo el Evangelio de San Lucas y esto, los pasajes que pues son como paralelos de este pasaje. Y entonces les estaba diciendo que nosotros nos preparamos para el encuentro encontrándonos diariamente, ¿no? En la Eucaristía, en la palabra de Dios, en la comunidad, en la caridad. Allí nos vamos encontrando. No es un ramalazo que nos va a llegar de repente, sino que nosotros vamos haciendo el encuentro a través de los elementos que nos ha dejado el Señor. En la Eucaristía es una pregustación de este encuentro. Es un encuentro real, es un encuentro sacramental. En los sacramentos en general son encuentros en la palabra de Dios. Por ahí tenemos que leerla, observarla, escucharla, meditarla, hacerla nuestra, porque esos son las pequeñas probaditas o los ejercicios más bien
que hacemos diariamente del encuentro. Estos videos nos preparan para el encuentro. Claro. Y el otro elemento tal vez que podríamos mencionar en esta vigilancia, estar en vela, es la oración. De hecho, la oración del Padre Nuestro es implorar la intervención de Dios para no ceder a la tentación. Hablando de este combate, que retomo lo que habíamos comentado, esta vigilancia, estar en vela, en combate, en nuestra oración. La oración es implorar, no nos dejes ceder a la tentación, caer en la tentación. Parte de esta vivencia en vela, de estar conscientes, es la oración. Están muy conscientes que nosotros no somos los autores de nuestra salvación, sino que estamos en una constante relación con el que no nos deja, nos preserva de caer en la tentación. Sí, y pues eso sería la riqueza de este evangelio. Y finalmente yo te preguntaría, ¿por qué un evangelio tan catastrófico al principio del Adviento? Como nos preguntábamos al principio del video, ¿por qué no comenzamos con Juan el Bautista o con María o con la esperanza del pueblo de Israel? ¿Por qué este evangelio que habla de la escatología? Tú vas a dar una plática con los facilitadores de los 3 Advientos. ¿Nos podrías decir algo de eso? Pues prácticamente pienso que tú comentabas en la fiesta de Cristo Rey que se termina apuntando que la persona, el hombre, toda su historia se dirige hacia Cristo, ¿no? Entonces yo creo que el Adviento inicia pues también con ese elemento de que todos vamos caminando hacia el encuentro con el Señor. Entonces es como nuestro presente. En nuestro presente vamos caminando, pero sabiendo que este camino no nos movemos solos, sino que ya la intervención de Dios en un punto de la historia muy concreto, que fue el nacimiento de Jesús, su venida en la carne en Belén, pues ya nos habla de este encuentro. Él llega, Él viene a nuestra historia y nosotros vamos hacia Él. Entonces, esta parte de los Advientos, el Adviento que mira nuestro caminar hacia Dios, y el Adviento del Dios que viene caminando hacia nosotros, pues son los Advientos que estamos visualizando, estamos viviendo. Yo creo que muchas personas, pues es una cosa muy humana, de los niños, de los adultos, que festejamos el nacimiento en Belén, este Adviento que estamos haciendo, este caminar de las 4 semanas, que miran hacia Belén, pero no solo hacia la Belén, sino al encuentro personal, al encuentro de la escatología, cuando nosotros nos encontremos plenamente con el Señor. Puede ser en la muerte o puede ser en el fin del mundo, pero estamos en un adviento, en un advenimiento que no solo mira al pasado como recuerdo, como permítamelo decir así, no es así, pero como cuentito de Navidad, ¿no? Pero este hecho del pasado nos da esperanza para saber cómo actuó Dios en el pasado y cómo va a actuar en el futuro y cómo está actuando en el presente. En el presente, sí, son como los tiempos, ¿no?, en los que nos movemos. Nuestro propio pasado ya iluminado con la presencia de Dios, nuestro presente, que es camino constante hacia Él, y el futuro, que es la realización plena de su proyecto en nosotros, ya la realización de su plan en nosotros, la vida de Él en nosotros y toda la realización en el amor, que ese sería como el final de los tiempos. Entonces, toda la historia englobada desde el plan de Dios, ¿no? Todo nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro, que es la realización de
Perfecto, Jaime. Pues muchas gracias por iluminarnos tan metódicamente, como siempre lo haces. Victoriano y yo somos más volátiles, pero tú traes tus esquemas muy bien pensados. Y pues les recordamos, hermanos, que miren el video que grabamos con el Padre Jesús María acerca de la historia del Adviento, cómo el Adviento fue conformándose a lo largo de la historia del cristianismo, para que nosotros tengamos estos símbolos tan importantes de que nos recuerdan y que nos hacen de dispararnos hacia el futuro, recordando el pasado de la Natividad del Señor. Bendiciones. Muchas gracias.